Cristo damos gloria. Amén. Invocar es implorar misericordia, suplicar. ¿Y cómo han, hermano, de suplicar? Cuando el apóstol Pablo retóricamente pregunta, el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso, hermano, llegó el momento en que tenemos que hablar con claridad la palabra, para que el que escuche el nombre del Señor lo invoquen, imploren el favor de Dios, imploren la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Como en el Antiguo Testamento, fieles alabado sea el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento hubieron fieles predicadores, en el Nuevo Testamento también habrán fieles proclamadores del arrepentimiento y fe. Amén, así es. Ofreciendo a todos los pecadores la esperanza de perdón en Cristo, principalmente entre esos predicadores fue el Señor Jesucristo mismo. Así como hubieron fieles expositores de la palabra, anunciadores de lo que iba a venir al pueblo hebreo y aún a los gentiles, también en este tiempo lo habrá, siendo el más fiel predicador Jesucristo mismo. Amén, así es. Ahí está Mateo capítulo 4, verso 17 y Marcos 1, 38. La lista de predicadores fieles incluyen a Juan el Bautista, Mateo 3, 1 al 2, los 12, Mateo 10, 5, 7, Marcos 6, 7 al 12, Pedro como predicador individual, Hechos 2, 14, 3, 12, Esteban, Hechos 7 del 1 al 56, Felipe, Hechos 8, 12 y versículos 35 y versículo 40. Y el más fecundo de todos los apóstoles, de todos los expositores de la palabra, el apóstol Pablo. Amén. Hechos 13, 15. Amén. Primera de Timoteo 2, 7. Sí, así es. Segunda de Timoteo 1, 11. Seguro, así es. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén, sí, Señor. Bien. Estos predicadores a su vez pasaron, porque eso va, hermano, de pasarle el uno al otro. Yo hoy le enseño a otro, y ese que fue enseñado por mí, le enseñará a otro después de mi partida. Amén, así es. Y así va. Sí, muy bien. Estos predicadores, a su vez, pasaron la verdad del Evangelio a la siguiente generación de piadosos predicadores, quienes la pasaron a otros predicadores. Sí, Segunda de Timoteo 2, 2. Amén. Mire lo que dice. Amén. Segunda de Timoteo 2, 2. Oh, gracias. Por eso, lo que hemos aprendido no es para guardarlo, Sí, es para enseñarlo, para que otros enseñen a otros. amén, así es, seguro. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén, sí, Señor. Ahí estaba la reunión, estaba el grupito que Pablo estaba formando, y era para que ellos, lo que oyeron, esa enseñanza que estaban aprendiendo, la enseñaran a otros. Amén. Amén. Al nombre de Cristo damos gloria. Por eso Juan no podía guardar este testimonio, esta palabra. Sí, amén. Como Timoteo, Tito y los profetas y apóstoles de las iglesias primitivas, así como también los ancianos y obispos,
anunciaron a otros, debemos de hacerlo también nosotros. Amén, seguro que sí. Junto con los muchos predicadores desconocidos a través de los siglos, ha habido destacados predicadores del Evangelio como Clemente, Ignacio, Policarpo, Crisóstomo, Hughes, Stanley, Bunyan, Wesley, McLaren, Edwards y Spurgeon, y una multitud de otros hasta hoy día. Tenemos que seguir la línea, no ocultando esta verdad, porque se ha de desatar una furia de Dios contra la raza humana en un día no muy lejano. Bien, en el futuro, como ya han habido predicadores fieles, ahora vienen ya los dos testigos, que son poderosos, Sí, amén. tienen mucho poder. Están, hermano, ¿cómo le dijera yo, hermano? Están dotados de unos poderes, hermanos, sobrenaturales. De ahí es donde vienen las hipótesis de quiénes pueden ser esos dos testigos. En el futuro, durante la hora más oscura de la tierra, de la raza humana, Sí. Dios levantará dos excepcionales y poderosos predicadores. Ahí es donde ya entramos al tema. Cuando los dos testigos aparezcan. Estos dos testigos proclamarán valientemente el Evangelio durante los últimos 3 años y medio del período de 7 años de tribulación, denominado por Jesús la Gran Tribulación. Ellos se levantarán precisamente en el momento más cruel de la raza humana, en el momento donde están padeciendo más el pueblo hebreo. Se levantarán esos dos hombres. Amén. Así es. Aleluya. Amén. Denominado por Jesús la Gran Tribulación. Mateo 24, 21, Apocalipsis 7, 14. Durante ese tiempo de la Gran Tribulación, durante ese tiempo de terribles juicios divinos en la tierra, de violentas hordas de demonios aterrorizando y asesinando a millones de personas, y de hombres malvados comportándose violenta y desenfrenadamente, su predicación del Evangelio, junto con la de los 144,000 evangelistas judíos, según Apocalipsis 7, del 1 al 10, el ángel también que está volando por el medio del cielo, según Apocalipsis 14, 6, y los testimonios de otros creyentes vivos durante ese tiempo de la gran tribulación, será la expresión final de la gracia de Dios ofrecida para pecadores que creen y se arrepienten. Habrá, hermano, un avivamiento en cuanto a la predicación de la palabra. Se levantarán esos dos testigos, los 144,000 evangelistas. Un ángel que vuela, hermano, por el medio del cielo, anunciando que vienen juicios divinos a la raza humana. Y los fieles cristianos, hermano, que estén vivos en ese momento, anunciando, hermano, que el Señor todavía les tiene, hermano, una esperanza para ellos, que hay una esperanza para ellos. Por lo tanto, deben de creer y arrepentirse. Alabado sea el nombre del Señor. Además de predicar el Evangelio, estos dos predicadores proclamarán el juicio de Dios sobre el mundo malvado. Les anunciarán al juicio malvado acerca de los juicios que vienen para ellos. Su ministerio probablemente se extenderá desde el punto medio de la tribulación hasta justo antes del toque de la séptima trompeta, cuando Cristo aparece. Esa trompeta, la séptima trompeta, anunciará el derramamiento de los juicios de las copas, la batalla de Armagedón, la venida de Cristo a la tierra. Durante ese periodo,
Los dos testigos declararán que los desastres que están ocurriendo en el mundo son los juicios divinos de Dios sobre los pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Estos dos testigos participarán en el cumplimiento de las palabras del Señor Jesucristo de que, mire lo que dijo, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Ellos participarán de este anuncio. Este anuncio todavía no se ha cumplido a plenitud. Se cumplirá, hermano, en la gran tribulación. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén, así es. Estos dos testigos participarán en el cumplimiento de las palabras del Señor Jesucristo de que será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, para testimonio, aleluya, y entonces será el fin. Amén, así es. Ahí es donde será el fin. Sí, sí. Dios también los usará a ellos para llevar la salvación a Israel. Mire, hermano, la primera salvación que habrá para el pueblo hebreo. Ah, sí. El versículo 13 del capítulo 11. Amén. 11:13. Y en aquella hora fue hecho gran terremoto, porque aquí habla de temblor, pero es un terremoto, ¿sí o no? Sí, aquí dice. Y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el terremoto en número de 7,000 hombres. Mire, hermano, la cantidad de gente que muere, hermano, en ese momento del terremoto. 7,000 personas mueren, hermano. Aleluya. Amén. Pero ¿sabe por qué se menciona aquí la palabra hombres? En el contexto griego. Quiere decir personas de renombre. ¿Por qué no dice personas o almas? Hombres. Personas poderosas. Y los demás, estos demás, fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. Al ver, hermano, esos juicios portentosos que cayeron, el pueblo hebreo, porque estos demás, esos son el pueblo hebreo, ellos se espantaron, inmediatamente se sacuden. ¿Pero qué es esto? Si esto es lo que se había anunciado por los profetas, nosotros lo sabíamos por la Torá. Nosotros teníamos conocimiento de esto. Pues entonces, ahí es donde ellos atienden, hermano, al consejo de Cristo y huyen. Huyen, porque ya está a punto de manifestarse la anticristo. Mira, antes de identificar a estos dos testigos, observemos un fascinante incidente en el que Juan participa. Un fascinante incidente. Mire lo que, hermano, Juan participa. Verso 1 del capítulo 11. Versículo 1 y 2. Para luego ya entrar a aclarar quiénes son estos dos personajes, cuál es su deber y por qué ellos son tomados, llamados al cielo después de la resurrección. Me fue dada una caña semejante a una vara y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y Yehú le dijo: y echa fuera al patio, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles. Y los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué van a ver que son 42 meses? ¿Y por qué el Señor le dijo que no midiera el patio que era dado para los gentiles? Pero que midiera el templo y que midiera el altar y que midiera
a los que estaban adorando en el altar. ¿Qué clase de medida cree usted que es? Porque muchos dicen, ¿será que es que Dios, porque dice que también allá en la ciudad santa, sus medidas son este y este y este, ¿sí o no? No tiene que ver nada con cuestiones arquitectónicas, con medidas, hermano, en cuanto a longitud se refiere. Vamos a ver qué quiere. A Juan se le dio una caña de medir y se le ordenó que midiera el templo de Dios e incluso el altar y a los que adoran en él. No tiene que ver con dimensiones físicas, con medidas físicas. Nada que ver arquitectónicamente. Amén. No tiene que ver nada con eso. En el Antiguo Testamento indica que Dios ocasionalmente marca límites para destrucción. Esto tiene que ver con demarcaciones de destrucción. O bendición o destrucción. Amén. Aleluya. Ahí está. Segunda de Samuel 8:2, Segunda de Reyes 21:13, Isaías 28:17, Amós 7 de 7 al 9 y versículo 17. También indica propiedad, definiendo los límites de las posesiones de Dios en este caso. Sí, amén. Amén. Lo que quiere decir, en este caso, que esa posesión era de Dios y lo otro no es de Dios. Miremos lo que dice Apocalipsis 21:15. Y el que hablaba conmigo tenía una medida de una caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y sus muros. Eso habla de posesión de Dios, de lo que es de Dios. Amén. Zacarías. Dos del 1 al 5. Zacarías 2 del 1 al 5. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo, corre, hable a este joven, diciendo, sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de los hombres y de las bestias en medio de ella. Al nombre de Cristo damos gloria. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego enterrador, y seré por gloria en medio de ella. Habla de posesión, no de medida en cuanto a longitud o arquitectónica. Dios, mire lo que quiere decir esto. Dios mide a Israel y a los que adoran. Porque es que como iba a decir aquí la palabra para que no vayan a tomar que era un metro. Pero Juan lo tomó así, porque Juan no tenía conocimiento en cuanto a arquitectura, sino que él tenía conocimiento de una caña. Porque en Israel se utilizaba la caña, o sea, una vara coca por dentro, muy flexible, que se utilizaba para medidas de longitud. Y Juan creyó que eso era lo que, porque él no lo entendía en el momento. Amén. Y dice que midiera el templo, el altar y a los que adoraban. ¿Cómo iban a medir a los que adoraban? Amén. Bien. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén, sí, Señor.
A su nombre damos gloria. Amén. Gloria. Dios mide a Israel, simbolizado por el templo. Dios mide a Israel, simbolizado por el templo o por su templo. ¿Para qué lo mide? Para salvación y para su protección, preservación y favor especial. Él sabe en todas las edades quién es fiel. Y este medir es preservarlo. Esto es mío. Nadie me lo quita. Y a pesar de que ellos sean rebeldes, se hayan tornado rebeldes, contumaces, yo los sigo amando y los he protegido. Amén. Y serán míos. Amén. Porque una cosa sí es cierta. A pesar de que usted falle, usted sigue siendo hijo de papá y mamá. Amén. Sí, así es. Seguro. Amén. Seguro, así es. Aleluya. El amor. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Las profecías que aún faltan a Juan por recibir harán distinción entre el favor de Dios hacia Israel y su ira sobre el mundo pagano. Oiga bien, harán distinción entre el favor de Dios hacia Israel y su ira sobre el mundo pagano. Él sabe, hermano, cuáles del pueblo hebreo en la gran tribulación son suyos verdaderamente y se han guardado. Sí, Señor. Amén. Entonces hay distinción entre el favor de Dios hacia Israel y su ira sobre el mundo pagano. Amén. Esta verdad fue muy alentadora para Juan. ¿Cuál verdad? Que había un favor para el pueblo hebreo en medio de tantos juicios. Pues en la época en la que escribió Apocalipsis, mire hermano, en el momento cuando escribió Apocalipsis, la situación del pueblo hebreo no era la mejor. ¿Cómo era la situación del pueblo hebreo? Era caótica. Sí, Mire, verá. Pues en la época en la que escribió Apocalipsis, el futuro de Israel se veía muy poco prometedor. ¿Qué había acabado de acontecer? ¿Qué había acabado de acontecer con relación al pueblo romano? Habían llegado, hermano, al pueblo hebreo y masacrado la ciudad, a la gente la mataron, ahí fue donde hubo el destierro, ¿sí o no? claro. Ahí fue donde hubo el esparcimiento. Y el templo, hermano, de Jerusalén, ¿cómo quedó? Destruido el 70. Totalmente destruido. En el 70. Presta atención y verá. Ese hermano futuro de Israel se veía muy poco prometedor, ¿sí o no? Sí. Un cuarto de siglo antes, los romanos habían suprimido brutalmente la rebelión judía del año 66 a 70 después de Cristo, masacrando a más de 1 millón de judíos, devastando a Jerusalén y quemando el templo. ¿Qué había de esperarse en ese pueblo? No, miseria. Pero al ver, hermano, que Dios le mostró que midiera a los adoradores, que ahí, hermano, él recibió una esperanza, él se gozó por esa esperanza maravillosa para el pueblo. Ah, no, si es que el pueblo todavía tiene esperanza. El pueblo no ha desaparecido, ni aún en medio de los juicios divinos, ni aún en medio de la persecución del anticristo. Sí, así es. Ahí el Señor los está escogiendo porque al medir los estaba sellando. Ah, Estos son míos. sí, Señor. Al nombre de Cristo damos Amén. gloria. Seguro que sí, amén. Amén. Lo creo. Al nombre de Cristo damos Así es, gloria. lo creo y lo recibo. Pero a pesar de esa destrucción, ojo, pero a pesar de esa destrucción, abro comillas, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Lo dijo el Espíritu Santo a través de Pablo, Romanos 11, 2. Sí, así es. No lo desechó. Para que digan estos sinvergüenzas que andan de puerta en puerta, de que Jesús o Dios ha desechado a ese pueblo. Ah,
Romanos 11:2. No ha sido rechazado. ¿Qué dice? A ver, léalo allá, hermano. Dios no ha rechazado a su pueblo, a quien de antemano eligió. Amén. Amén. Al que antemano eligió. Amén. Eligió, conoció, eligió. Amén. No ha desechado a su pueblo, al que antes conoció, al que antes eligió. Ya está elegido. Amén. Ya lo eligió. Ya. No lo ha desechado. ¿Por qué están sufriendo? Por culpa de ellos. Ah, sí, seguro. Así es, seguro. Pregúntele a mamá o a papá. Un hijo se revela en la casa, Cabezón. se va, y lo ve que se tiene hambre, lo deja que se muera de hambre. No. No, déjele de comer, venga para acá. Está enfermo, vamos a ayudarlo. Amor. Sí. Amén. Así es Dios, no ha desechado a su pueblo, Amén. Sí. que antes eligió. Lo creo, así es. A su nombre damos gloria. Seguro que sí. Amén. Amén. Y a pesar de que los eligió Ah, y no los ha desechado, los preservará amén. hasta ese día futuro, cuando el remanente que cree de la nación será salvo. Seguro, así es. 4 y 5. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo de tribulación, han quedado reliquias. ¿Por qué? Por la elección de gracia. Ah, qué bien, amén. Ahí quedó ese poquito, reliquia. Sí, Quedó. Seguro. Quedó. Dios, hermano, los preservará, los tiene preservados en el pueblo. Por eso, por ese pueblo hay que orar día y noche. Sí, así es. Seguro. Amén. Amén. Versículo 26 del capítulo 11. Y luego, ¿qué? Todo Israel será condenado. Ay, hermano, se perdió el pueblo hebreo, mira. 11:26. Roberto, ¿qué dice allá? O sea que... 26 de Romanos. De Romanos, sí. Ay, aquí dice que, hermano, que el pueblo de Israel se perdió, se condenó. Entonces todo Israel se salvará, como dice la Escritura. Vendrá el libertador de Sion, apartará los crímenes de Jacob, y esta será mi alianza con ellos, cuando yo perdone sus pecados. Amén. Amén. Ya. Ahí cuando Cristo venga, esa es la esperanza que tú... Y Juan se gozó por esa esperanza, hermano. Amén. Oh, gloria a Dios. Y es que cuando Cristo venga, perdonará sus pecados y salvará al pueblo. Oh, gloria a Oh, Dios, gloria, aleluya. gloria. Entonces Amén. Él tendrá que anunciar a naciones, pueblos, lenguas y reyes. Amén. A portentosos, a poderosos. Ah, No importa que lo destierren, no importa que lo condenen, no importa que lo maten, cual Pablo hiciese, yendo a Roma y ser hermano muerto por la espada de Nerón. Amén. pero claro, hacemos dos testigos también. Al nombre de Cristo damos gloria. Y todo Israel se salvará, Ah, amén. perdonándole Dios sus pecados. Amén. Zacarías 12:10. Ah, No se ha cumplido, para que digan que es que Dios desechó a este pueblo. ah, sí, señor. Y ellos quieren aplicar, esos inmundos, hermano, quieren aplicar, hermano, esta profecía Ah, a sinvergüenzas, depravados, corrompidos, hermano, como el fue el fundador, hermano, de ese grupo, hermano, ah, que pagó cárcel por, hermano, corrompido, por ladrón, por pícaro. ah, 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Y qué dice? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Mirarán a mí,
¿Por qué dice mirarán a mí? Esa es la reliquia que está en la gran tribulación. ¿Cómo? Porque dice mirarán a mí, a quien traspasaron. Ya lo había traspasado, pasado. Ahora mirarán a mí porque Él viene con sus heridas intactas. Amén. Aleluya. A quien Seguro. traspasaron. Ahí el versículo 6 del capítulo 7 dice, ¿qué son esas heridas? Preguntarán. Entonces ahí es donde el Señor nos salvará. Así es, seguro. Lo creo. Aleluya. Amén, Y gloria. mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él, como que se aflige sobre unigénito. Seguro que sí. Si este fue el que nosotros matamos, claro. Si este fue el que nosotros dimos el voto para que allá los romanos lo crucificaran, claro. Este es. Lo aceptan, hermano, y es ahí donde el Señor les perdona sus pecados y se harán salvos Uy, por amén. promesa. Ahí es donde se Seguro. cumple la promesa. Así es. Lo creo. ¿Se ha cumplido el Antiguo Testamento? No, No. no. Aún profecías del libro de Éxodo no se han cumplido. Aún profecías de Génesis no se han cumplido todavía y se cumplirán en la gran tribulación. Amén. Seguro que sí. Amén. Por eso, hermano, cuídese de aquel de que dice, yo soy el enviado de Jehová. Uy, qué cosa. ¿Sabe quién es el enviado de Jehová? Aquel que da frutos. Amén. Por su fruto los conoceréis Sí. quién es de Dios y quién no. Amén. Y aparte se dirigirá todo aquel que invoque el nombre de Seguro, Cristo. así es. Lo creo. Aquellos que se proclaman que yo soy, ténganle miedo. Uy. Sí, Señor, así es. Seguro que sí. Amén. Amén. 13:1 de Zacarías. En aquel tiempo habrá manantial. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de la gran tribulación. Cuando Cristo venga, habrá manantial, descenderá ese manantial de agua viva, hermano. Habrá manantial abierto ¿para quién? Para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y para la inmundicia. Cristo les limpiará el pecado y la inmundicia al pueblo hebreo. Amén. Sí, Señor. En aquel tiempo, versículos 8 y 9 del mismo capítulo 13. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego la tercera parte. Oiga, hermano, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahí es donde, hermano, ya se acabó el juicio para el pueblo, y ya entran al milenio a poseer la tierra, y luego ya el Señor les regalará, les devolverá la tierra que es por herencia, por promesa, para la perpetuidad. Amén. Así es. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Sí, Señor. Porque dice medir el altar. El altar, ¿por qué dice que había que medir el altar? ¿Qué altar era este? El altar es el altar de bronce, ubicado fuera del santuario interior en el atrio. ¿Qué sucedía en el altar que estaba fuera del santuario en el interior del atrio? ¿Qué era lo que se hacía ahí en el altar? Allí se reunía el pueblo para adorar en el templo. A los judíos común y corriente no se les permitió entrar a la parte interior del templo. Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo, donde estaba el altar de incienso. Lucas 1, 8 al 10. Mire, hermano, por eso es que nosotros no nos podemos tomar atributos que no nos corresponden. Sí, amén. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por orden de su vez,
conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del templo estaba afuera orando a la hora del incienso. El único que podía entrar a ese lugar era el sacerdote, no el pueblo. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. 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 Los adoradores, y miran los que están adorando en ese lugar. Los adoradores en la visión de Juan representan un remanente de judíos creyentes vivos durante la gran tribulación y que están adorando a Dios. Amén. Amén. Porque luego vamos a mirar, hermano, por qué en la actualidad no puede haber el templo construido en Jerusalén. Porque está tomado por los musulmanes y los musulmanes tienen que desaparecer de la faz de la tierra. Porque son enemigos número uno por Mahoma. Tener conocimiento, hermano. La presencia del templo en esta visión del tiempo de la gran tribulación trajo la alentadora realidad de que el templo, destruido por los romanos muchos años antes de que Juan escribiera, sería reconstruido en el futuro. El templo sería reconstruido en el futuro. Ya lo hicieron, ya está hecho. Y los judíos en la actualidad, porque lo vamos a mirar, ellos desean, hermano, tener el templo allá. Pero por algo, hermano, políticamente, con relación a todas las naciones, no lo pueden hacer. Porque donde ellos lo hagan, hermano, hay una masacre antes de que se cumpla, hermano, el cumplimiento profético de la palabra. Por lo tanto, no puede reconstruirse el templo en este tiempo, porque allá está, hermano, la sede principal de los musulmanes. La mezquita de Omar. Allá está. Allá está. Ustedes no pueden, hermano, todavía, porque el cumplimiento no ha llegado. Y el único, hermano, que hará desaparecer los musulmanes de ese lugar es el anticristo. Porque lo vamos a mirar. Él es el único que va, hermano, a permitir la reconstrucción del templo de Dios en aquel lugar, en Jerusalén. En Jerusalén. Y lo va a proteger. Lógicamente que lo va a proteger con un interés personal. Porque se tiene que cumplir la palabra. Para entrar allá, y ahí es donde se cumple la abominación desoladora. ¿Estamos entendiendo, hermano? Sí, a ver, así es, seguro. Lo creo. Bien. Hermano, era muy alentador, hermano, que en la gran tribulación, hermano, el templo sería reconstruido. Amén. Amén. Las escrituras mencionan 5 templos. No hablemos del tabernáculo. Templos. Templos. El primer templo lo edificó, lo construyó ¿quién? Salomón. El segundo templo lo construyó, lo edificó ¿quién? Zorobabel. Amén. Amén. El tercer templo en medio del destierro. Perdón. El segundo templo lo edificó Zorobabel en medio del destierro. Amén. Después del destierro lo construyó Zorobabel. El tercer templo lo construyó Herodes. ¿Cuándo? En la época de Cristo. Cuando Cristo estaba aquí, Herodes construyó el tercer templo. Y el Señor mismo edificará el quinto templo. ¿Cuándo?
el milenio, el quinto templo, lo edificará el Señor Jesucristo en el milenio. Ahí está Ezequiel, capítulo 40, 41, 42, hasta el capítulo 48. Todo eso habla del milenio. Por eso, hermano, no podemos decir que el Antiguo Testamento ya culminó. Todos los capítulos 40 al 48 de Ezequiel no se han cumplido, se cumplen en el milenio, esto es del milenio. Ageo 2:9, Zacarías 6:12 y 13. El templo que vio Juan en esta visión será el cuarto templo, que es, hermano, el templo que Juan vio, el cual, hermano, él profanará. El anticristo profanará. Este templo se edificará en Jerusalén durante la tribulación. No la gran tribulación, sino en la tribulación. Porque él profanará ese templo en la gran tribulación, para dar inicio a la gran tribulación. Porque en la tribulación, los judíos, hermanos, van y adoran allá. Y luego vamos a mirar qué es lo que hace que el anticristo se le despierte un odio contra los judíos y, hermano, empiece la masacre más terrible y espantosa a los judíos. Y luego, hermano, él se siente en ese trono. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén, sí, Señor. Durante la tribulación. Mateo 24:15, segunda de Tesalonicenses 2:4. Y junto con él se restaurará el sistema expiatorio judío. En el momento cuando se construya en la tribulación, empezando la tribulación, los 3 primeros años y medio, empezarán los judíos, hermano, a ofrecer sacrificios de la ley. Nuevamente. Pero luego vamos a mirar que ellos se despechan y pero es que estos sacrificios de nada aprovechan. Y se dan cuenta, hermano, con dolor en el alma, el tiempo que han perdido, y ahí es donde aceptan al Mesías cuando venden la nube y coloque sus pies en el monte de los olivos. Y junto con él se restaurará el sistema expiatorio judío. Daniel 9:27, Daniel 12:11. Este templo será edificado al principio de la primera parte de la tribulación, bajo el patrocinio y protección del anticristo. Él es el que va a patrocinar y proteger ese templo. Por eso los musulmanes saldrán desfavoridos de allá. Ojo con eso. Saldrán, hermano. Porque ¿quién le podrá hacer frente a ese tipo? Si la Biblia dice, hermano, que ¿quién podrá contra él? Bien. Muchos judíos ortodoxos. ¿Qué es ortodoxia? Doctrina propia. Amén. Muchos judíos ortodoxos en la actualidad sueñan con la reedificación de su templo. Pero aquí viene el fe. Pero su lugar está ahora ocupado. Y en la mente de muchos judíos, al estar ocupado, está profanado. Por el lugar sagrado de los islámicos. Está ocupado por el lugar sagrado de los islámicos, conocido como la cúpula de la roca. Como los musulmanes creen que ese lugar fue desde donde Mahoma ascendió al cielo, está entre los lugares más sagrados del mundo islámico. Por eso es el odio, hermano, que hay, hermano, hacia otras religiones. El que los judíos arrebaten ese lugar a los musulmanes y edifiquen allí su templo sería inconcebible en el ambiente político actual.
¿Usted sabe qué podría suceder donde los judíos digan, aquí vamos a establecer el templo de Jehová? Bomba atómica por todas partes. Y se atrasa, hermano, para el mal de ese pueblo, se atrasa, hermano, un poco el reloj de Dios. Dios no permite eso. Amén. Amén. Pero durante la tribulación, bajo la protección del anticristo, Daniel 9, 24, 27, podrán reconstruir el templo. La reinstitución de la adoración en el templo volverá a despertar el interés de muchos judíos en el Mesías. Ellos empiezan a ofrecer sacrificios, a invocando a aquel que ha de venir, el Mesías. Ahí es donde empiezan ellos nuevamente. El interés en el Mesías. Porque no lo aceptan como el Cordero de Dios que ya vino al mundo, sino el Mesías, el prometido. Mesías es el prometido, ¿sí o no? El prometido. Se despierta ese interés, hermano, en el Mesías. Muchos se darán cuenta de que ahí, hermano, ya ellos despertarán. No, pero es que ¿cómo es posible? La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10, 4. Sí, seguro que sí. Ellos ahí caen en cuenta, no. Cuando ya vean venir. Dios usará ese descontento para preparar su corazón para el día en el que derramará el interés por Cristo. Mire lo que sucederá. Ahí es donde cada uno, hermano, cada tribu, cada linaje de por sí, hermano, acudirán al arrepentimiento. Zacarías 12. Al nombre de Cristo damos gloria. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje de por sí, el linaje de la casa de David por sí, su mujer por sí, el linaje de la casa de Natán por sí, y su mujer por sí, el linaje de la casa de Leví por sí, y su mujer por sí, el linaje de Simei por sí, y su mujer por sí. Todos los otros linajes, los linajes por sí, y su mujer por sí. Esto habla de los linajes de las 12 tribus de Israel. En aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que talaré de la tierra a los moradores de las imágenes. Oiga, de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más vendrán en memoria. Y también haré talar de la tierra los profetas y espíritus de inmundicia. Purificará al pueblo hebreo. Cada uno ahí es donde se van al encuentro con Dios. Cada linaje de por sí. Dios no ha desechado al pueblo hebreo. Amén. Pero el aleluya, gloria al nombre del Señor. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Vamos a dejar hasta aquí, hermano. Por los seguimos. Un poquitico. Voy a dejar esta parte donde está la medición del templo. Aleluya. En el punto medio de la tribulación, el anticristo interrumpirá su adoración. Como ellos se fueron, hermano, al encuentro con Dios, mire lo que sucederá. Pero el despertar del interés en el verdadero Mesías provocará el celo maniático del falso, el anticristo. Cuanto más y más judíos vuelvan a la adoración del templo y comiencen a buscar a su Mesías, tanto más actuará el anticristo. En el punto medio de la tribulación, el anticristo interrumpirá su adoración, profanará el templo, que viene a ser la abominación desoladora, según Daniel 9:27, Daniel 12:11, Mateo 24:15. Y se establecerá
se establecerá como el único aceptable objeto de adoración. Ahí es donde el anticristo dice, yo soy el Cristo, yo soy Dios. ¿Quién como Dios? Y ahí es donde empieza ya el falso profeta a hacer las suyas para llevar la gente hacia el anticristo. Amén. Apocalipsis 13:15, segunda de Tesalonicenses 2:4. La medición del templo. Amén. Oh, gloria. La medición. ¿Quién midió el templo? Juan. A Juan le tocó esa tarea. Fue llevado en el Espíritu, pero en el Espíritu él midió el templo, el altar y los adoradores. La medición del templo por parte de Juan simboliza la selección del remanente judíos creyentes que Dios guardará del juicio. El remanente de los judíos creyentes que Dios guardará del juicio según Zacarías 13, 8 y 9 y 14, 1 y 5. Miren, 8 y 9. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderá, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Capítulo 14 de Zacarías, verso 1 al 5. He aquí, el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová, y peleará con ella, con aquellas gentes, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente, y el monte de las olivas se partirá por el medio de sí, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran, muy valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía. Ahí es donde Cristo coloca sus pies sobre el monte de los olivos y se partirá en dos. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Amén. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Amén. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén, sí, Señor. Uy, gracias, Padre. Gracias Al nombre de Cristo damos gloria. por esta claridad. Amén. A Juan se le dijo que el patio que está fuera del templo, mire que esto es de sumo interés, hermano, lo dejara y que no lo viviera. Amén. Amén. Al nombre de Cristo damos gloria.